Hoy en Cali Best recibimos a una invitada verdaderamente especial. Ella es la señora Jackie, educadora, políglota y fundadora del programa cultural Bites, una propuesta innovadora que enseña español, francés y mandarín a niños de entre 4 y 12 años a través de juegos, actividades dinámicas y una total inmersión en el idioma. Jackie ha vivido en Venezuela, Colombia y Francia, y cada uno de estos países ha dejado huella en su visión del mundo y en su manera única de enseñar. Su historia como inmigrante combinada con su pasión por la cultura ha dado vida a un programa que conecta a los niños con el mundo desde temprana edad. Hoy nos acompaña para contarnos más sobre su experiencia, su misión educativa y cómo transforma el aprendizaje en una verdadera aventura multicultural. La entrevista estará a cargo del carismático conductor de Cali Best, Germán Ángel. Rolling and Jackie Magic. all right, 5, 4, 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por su sintonía. Mi nombre es Germán Ángel y hoy vamos a de nuevo hablar sobre emigración, sobre este tema que está en todas las casas, porque todos en las casas tenemos a alguien que es inmigrante. Y hoy tenemos a Jackie Amaya García. Jackie, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Pero Jackie también ha viajado mucho, ha sido inmigrante, no aquí en los Estados Unidos, pero en Europa y en Sudamérica. Exactamente. Jackie, cuéntanos un poquito de tu vida, ¿cómo estás? Ay, Hacía tiempos que no nos veíamos, ¿no? Exacto, muchas gracias, Germán, por la invitación. Sí he sido inmigrante, aun cuando mis papás fueron colombianos y emigraron a Estados Unidos hace muchos años. Yeah. Yo nací aquí y después viví en Venezuela y en Francia, entonces la inmigración es parte de mi ADN. Sí. Sí. Cuéntanos, ¿tus padres de qué parte de Colombia son? Hablemos un poquito de tus papás. Ok, mis papás eran colombianos, mi mamá era de Barranquilla, mi papá de Bogotá. ¡Wow! ¡Qué combinación! Sí, una combinación explosiva y se conocieron en Nueva York mientras ellos estaban trabajando en Avianca. Ya. ¿Y en qué años estamos hablando? Estamos ¿Los 70s? estamos hablando del 60, los 60, Tú vienes de esa 62, generación de yo soy colombianos los que llegaron boomers. en los años 60. Exacto, yo nací en el 64 y ellos Ok. se conocieron antecitos y ahí fue. Cómo fue que empezó nuestra vida aquí. Hasta los 12 años estuve viviendo acá. Nosotros hablábamos español en la casa. Y inglés en la escuela. Y inglés en la escuela. Y la casualidad que ellos querían que nosotros mantuviéramos nuestra cultura era diciéndonos que nos quitaban plata de la mesada. Ok, de los ahorros. De los ahorros que nos daban los allowance, Sí. nos daban y nos quitaban 1 centavo por cada palabra que habláramos en inglés en la casa. O sea que usted hablaba español en la escuela, con tus amigos, en la calle, solo inglés. Regresaba a la casa, español. Español. ¿Cómo es esa vida de un niño inmigrante? ¿Cómo Pues en ese momento, como nací aquí, no me había dado cuenta que yo era inmigrante hasta que vieron por mi nombre y porque yo hablaba otro idioma, me empezaron a llamar Mexican Jumping Bean. Y todavía es el día que no conozco México, pero al fin conocí el Mexican Jumping Bean y me comparaban con eso. Y yo decía, ¿pero qué será esto? Entonces ellos ya veían, o sea, yo ya sentía que yo era diferente. Entonces yo decía, ¿por qué no consideraban que uno podía ser igual a ellos? Simplemente porque uno tenía otra cosa. Yo hago un símil en el sentido, es como tener una mano de 6 dedos. Yeah. Sigue siendo funcional, pero tiene un 6º dedo Yeah. que uno tiene que saber usar. Eso era la misma pensamiento que yo tenía cuando estaba de chiquita, que me sobraba ese O sea que dedo. tú te sentías diferente en la escuela Totalmente. y en ese tiempo que era tan diferente, Y en ¿no? ese totalmente diferente. Entonces era muy difícil sentirse parte de la fábrica, del tejido, perdón, de Estados Unidos. Hablemos de tu secundaria. ¿Cómo fue esa época de secundaria siendo una niña hija de inmigrante? Pues en ese momento ya no estaba en Estados Unidos, estaba viviendo en Venezuela. Ok. Y cuando viví en Siguiendo Venezuela, inmigrante. siguiendo inmigrante, y precisamente ahí fue donde descubrí el amor por el español. Porque porque como me quitaban la plata, entonces no es que me gustara mucho el español, pero cuando llegué a Venezuela, descubrí efectivamente que esas palabras que yo hablaba en español y en inglés, para mí era como un solo idioma, por decir algo, la mesa table. Yeah. Entonces para mí table y mesa eran como, o mesa en español era como una manera sofisticada de decir table, pero no había entendido que era otro idioma. Yeah. Entonces, cuando fui a vivir a Venezuela, descubrí la riqueza
El que español. tenía el español y era fabuloso. Y ahí es donde vi cuán interesante era y desde que llegué aquí de nuevo hace 20 años, descubrí cómo se sienten los niños cuando tienen otro idioma. En el sentido de que cuando yo estaba en Venezuela, Ya. yo era una de las mejores estudiantes en español, aun cuando los venezolanos era su idioma. Y habían crecido. Y habían crecido allá. Y yo decía, pero ustedes no están aprovechando esta riqueza. Bueno, después, como a los 15 años, nos mudamos para Francia. Ay, Entonces niña, no niña. ha terminado. No te olvides. Entonces fui para allá y pensé que el francés iba a ser igualmente fácil Como el español. como el español, porque era ya como innato el español como el inglés. Y resulta que no. Ahí fue exactamente donde descubrí que aprender idiomas era difícil. Porque ese es el problema también del inmigrante, es que la dificultad de aprender el otro idioma, de la dificultad de poder hablar y conversar con el otro y que se haga entender, y los franceses eran implacables. Si uno no hablaba perfectamente el español, el francés, no le entendían a uno. Je ne comprends pas, decían, je ne comprends pas. Y uno, pero les hablaba, y no. Y estudié la secundaria ya, terminé la universidad ya, y cuando estuve allá, precisamente a los 24, 25 años, dije, bueno, ¿qué hago? Me quedo aquí en Francia, porque los franceses tampoco eran muy acogedores con los inmigrantes, porque ellos también decían, tú no eres de aquí. Entonces, una decisión que tenía que tomar. Tú desde muy pequeñita sentiste ese rechazo. Ese rechazo. Wow. Entonces, por eso precisamente yo consideré que el aprender un idioma, pero desde un punto de vista cultural, hace que nos acerquemos a otras culturas. Claro, sí. Entonces, cuando estaba en Estados Unidos, cuando estaba en Francia, dije, bueno, quedarme en Francia no me parece. Porque los franceses ¿Cuántos años duraste? tenía 25. Ok. Entonces, ¿Duraste ahí- 10 años? 10. No, entonces después de ahí dije, Venezuela no tengo ningún lazo, ahí no tenía ninguna familia. Nunca había vivido en Colombia, dije, pues vamos a darle la oportunidad a Colombia, vamos para Colombia. Entonces me fui a Colombia hablando perfectamente francés, perfectamente español y perfectamente inglés y empecé a estudiar, hice una maestría allá y descubrí precisamente que tampoco me estaban acogiendo en Colombia porque no era colombiana. Entonces yo decía, ok, entonces tenía un problema de identidad siempre. Okay. Entonces, pero yo veía que sí podía comunicarme con todos, con el francés, con el colombiano, con el americano, pero nunca había esa connotación, esa unión con ellos. Entonces, por eso descubrí el amor por la enseñanza de idiomas. Desde chiquita quería enseñar, me fascinaba, entonces he enseñado, en Colombia enseñaba español y francés e inglés. Okay. Y después las cosas cambiaron en Colombia de tal manera, aunque conseguí mi esposo, tuve mis hijos y nos mudamos aquí a Estados Unidos hace 20 años. ¿Cómo así que se consiguió esposo? Allá, ¿Lo encontró ahí, sí, así, por ahí? en la maestría que hicimos. Era el mejor de la clase. Era Yo un me buen lo estudiante. pedí. Yo como había vivido en Francia, yo era muy liberal, entonces me lo escogí para mí, me lo regalaron. No, entonces, Bueno. ¿qué fue lo que pasó? Que nos fuimos de Colombia porque la situación en Colombia no era la mejor. Yeah. Entonces nos vinimos a Estados Unidos, a California, que Discúlpame, o sea, duraste casi toda tu niñez y tu juventud viajando por el mundo. Exactamente. Como inmigrante. Como inmigrante. Y tratando de ajustarse uno a las normas, viendo Las cómo culturas, a las modismos. culturas, todos los modismos, y siempre hay diferentes cosas a las cuales uno tiene que adaptarse a nivel social, a nivel de la manera como uno habla. O sea, hay muchas condiciones en las cuales tiene modismos y todo sí, esto. para poder, pues, como dicen los gringos, to fit in, o sea, Okay. acomodarse. Entonces, viniendo aquí, hace 20 años, con mis hijos ya grandes que habían estudiado en el liceo francés, entonces ellos tenían español y francés, pero no tienen el inglés. Wow. Entonces, ahí creo que entendí perfectamente el problema del inmigrante. Porque nuestros países tienen estudiantes, aun cuando no hablan en inglés, pareciera que quisieran nos decir aquí en Estados Unidos que aquel que no habla inglés no tiene conocimiento. Y eso es totalmente falso. ¿Cuántos científicos, autores,
premios Nobel no tienen que hablar inglés y que han sido grandes hombres. Lo mismo pasa con los niños. Por ejemplo, mis hijos hablaban francés y español, pero el hecho de que hablaran 2 idiomas no sumaba. El hecho de que no supieran inglés era La barrera. Era la barrera. Entonces yo fui una mamá que estuvo involucrada con sus niños en un programa que se llama el ELAC, English lo Learners conozco. Advisory Committee. Muy conocido. Y resulta que muchas veces en el ELAC las mamás no hablan el inglés. Sí. Y como yo sí hablaba el inglés, estaban sorprendidas que yo sí hablara en inglés, que mis hijos no hablaran en inglés. Entonces yo decía precisamente, vamos a hacer, ahora sí hábleme, hablemos cuál es el verdadero problema. Y porque veíamos que los recursos que se daban a la gente que tenían, o sea, que hablaban otro idioma, las escuelas recibían recursos específicos para los niños, los ELAC, ELD. Yeah. No siempre se usaban exclusivamente para los ELAC, sino se usaban para otras cosas. Mejor dicho, tenía muchos problemas. En todo caso, en ese momento descubrí que no era la única tipo de mamá. Había mamás coreanas, armenias, rusas, mexicanas, italianas, de todo el mundo, y precisamente teníamos los mismos problemas, que era que esperaban de nuestros niños que automáticamente se integraran a un sistema que desconocían, porque muchas veces llegaban ya eran más grandes. Por ejemplo, mis hijos tenían ya 13 y 14 años, y mi hija chiquita tenía 1 año y medio. Entonces era un problema real, la inmigración. O sea, el inmigrante sufre mucho porque tiene dos problemas que yo he visto. Primero, el hecho de que pretenden de que conozca y entienda el sistema de la manera más rápida, lo cual no es fácil ni expedito. Y segundo, que no piensan que aporta nada. ¿Sí? El hecho de que no sepa inglés, o sea, ven por lo que le falta, que lo miden, y no por lo que puede traer, que es otro idioma, otra cultura, muchas cosas, y que no le dan la oportunidad. ¿Perdón? Otras cosas valiosas. Otras cosas valiosas que no le dan la oportunidad porque no encaja en lo que están esperando de él. Entonces, en ese sentido me pareció muy difícil ver cómo los niños no los aprovechaban a darles la oportunidad para que aprendieran, que tenían muchas cosas que aportar y que no le parecían suficientes. Entonces, yo viendo eso, fui una vocera para las mamás de otros idiomas, ayudándoles a entender cómo funciona el sistema americano, que yo también estaba aprendiendo, y porque aun cuando yo había estudiado aquí, pero no sabía cómo era de grande, y que efectivamente el sistema no era conducente a que los niños aprendieran de una manera, ¿cómo diría yo? Hay cosas positivas y negativas. Por ejemplo, en el ELAC, los niños que estaban aprendiendo inglés sabían mejor el inglés que los propios americanos, que era lo que me pasó en Venezuela. Que el español era como que era más rico para mí porque yo lo veía desde otro punto de vista. Lo mismo para el inmigrante, el inglés para el niño es nuevo. Entonces tiene hasta mejores clases que el del inglés del americano. Entonces vimos cómo nuestros hijos, por ejemplo, hablan un inglés que muchas veces sus propios compañeros estaban asombrados de que hablaran tan bien y escribieran tan bien. Tan fluido, tan bonito. Tan bonito. Entonces se aprovecha más porque además el inmigrante tiene unos estándares, un marco de referencia diferente, mientras que el americano no. Entonces el americano solo tiene su propio marco, y es que ese es lo que yo siento que el inmigrante aporta muchísimo, pero el americano, por no conocer otra cosa, no sabe aceptar el otro, no sabe aceptar lo diferente, no sabe entenderlo. Entonces, yo creo que es la falta de viajar, ¿no? Como tú, que viajaste a todos estos países, llegas acá y eres como una biblioteca. Exacto. Conoces de aquí, conoces de allá. Hablando de, ¿qué es lo que más bonito recuerdas de Francia? De Francia, yo digo, pues la comida, ¿Y de Venezuela? la moda. De Venezuela, yo digo que era el espacio, o sea, era lindo, ¿cómo se llama? Los paisajes, la colonia Tovar, la comida, bueno, era muy lindo. ¿Y de Colombia? Y de Colombia, ay, su paisaje, me gusta mucho. Ahora que veo esto, bueno, ¿de Colombia qué estabas diciendo? De Colombia, sus paisajes que son tan diversos y tan diferentes, siendo un solo país.
Bueno, cuéntame ahora de lo que estás haciendo. Ya hemos acá, qué bonita la historia, ¿no? De Jackie. 3 idiomas, 3 países, 3 culturas, tantas cosas que tú sabes. Y ahora tú quieres compartir todo lo que has aprendido con la juventud y con las familias. Cuéntame de este proyecto que últimamente estás envuelta. Me llamó mucho Viva Colombia, ¿no? Me pareció bonito. ¿De qué se trata? ¿Qué estás haciendo con todo esto? Producto de estar involucrada con las mamás que hablaban otros idiomas y estaban tratando de entender cómo funcionaba el país para ayudar a sus hijos, yo aprendí mucho de sus culturas y era porque ellas estaban todavía viviéndolo así, pero muchas veces por el afán de aprender el inglés, todos los inmigrantes tienden a dejar de lado su propia cultura. Para poderse adaptar y no ser tan discriminados. Exactamente. Como sucede muchas veces aquí que lo escuchan a uno hablar español, y hay gente que se ofende. Exacto. Y yo no entiendo por qué se ofenden. Porque no entienden. Yo pienso que es porque no entienden. Porque creen que uno está hablando de la persona o algo. De ellos, porque desconocen. Yo siento que, personalmente, si yo pudiera decirlo a nivel hasta del gobierno, yo digo, si el presidente Trump hablara otro idioma, pensaría de manera diferente. Tuvo una esposa que habla de otro idioma. Por ejemplo, el caso del hijo del presidente Trump, Barron Trump, él habla otro idioma. Él tiene una perspectiva diferente del mundo, porque habla otro idioma. Es importante hablar otro idioma. Para mí, hablar otro idioma es como una destreza vital. Sí. Si uno puede aprender una cosa como un intangible, como es un idioma, uno puede superar lo que sea. Qué rica, ¿no? Es una cosa increíble y precisamente lo viví, ¿no? Hay muchos inmigrantes cuyos hijos nacen aquí y ellos sienten que no lo saben, sí lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, que me estabas comentando con respecto a los papás que estaban llegando acá. Resulta que llegan y por el afán de asimilarse y sienten que no saben suficiente el idioma, prefieren apelar al que la escuela les enseñe el inglés y que lo aprendan bien y que el español pues no tanto, que no importa porque y eso son nos muy pasa puristas. a muchos padres. Eso es lo que acabas de decir, es realidad. Yo soy padre, tengo 3 hijos. Cuando mis hijos estaban pequeños, para mí era la prioridad de que aprendieran inglés para que no tuvieran que sufrir lo que uno sufre, ¿no? De que, oye, no sabes hablar inglés y tanto tiempo llevas en este país y no sabes hablar inglés. Yo me he dado cuenta que hay personas que aprenden el inglés rápido y hay otras personas que no. Que no. Pues una de las maneras que yo he considerado que es difícil, que por eso también empezamos este programa que se llama Cultural Bites, es porque muchas veces le ponen mucha gramática. Y que no es que no se necesite la gramática, pero para mí aprender otro idioma no debería pasar por aprender el idioma de la gramática. Es como aprender otro idioma. Mientras que debe ser vivencial. Debería ser una cosa cultural. Por ejemplo, la mamá que está haciendo los burritos o los tacos con el niño y está hablando y entonces es algo vivencial. Es haciendo. Entonces también con el juego. Por ejemplo, cuando un niño juega con otro niño, no necesariamente tiene que entender las reglas que se le están diciendo, pero al usarlas, él va a entender cuáles son las reglas. Entonces ahí va viendo cómo en práctica cuáles son las palabras a la cual se referencia. Entonces yo digo que el juego y la cultura son cosas indispensables para que el niño sienta el amor por el idioma, porque como decía, resulta que los papás por el afán de asimilarse, el niño lo siente y dice, pues esta mamá que la veo así acelerada porque tengo que aprender el inglés, pues debe ser muy importante aprender el inglés y no reforzar mi propia cultura porque no la conozco bien. Entonces muchas veces algunos papás lo mandan de nuevo a sus países de origen. ¿Y qué pasa? El niño llega y ¿qué quieren los niños, los primos? Que le hablen en inglés. Porque suena bonito. Porque suena bonito, porque saben que lo necesitan. Entonces el inglés se vuelve un idioma como de colonización en ese sentido. Y es sin querer, porque lo que tiene que retener el niño aquí es que su idioma y su cultura es adicional. Puede coexistir con el inglés. No es uno o el otro, es el otro. Y eso es lo que nosotros queremos con nuestros programas, que los niños aprendan
los que tienen cultura, herencia hispana o herencia francesa en chino, porque lo hacemos en 3 idiomas, Ajá. es que lo puedan descubrir que puedes tener otra perspectiva, otro idioma, se añade, porque tiene que ser uno o el otro. Qué interesante, ¿no? Que agregar. es- ¿Y cuándo comenzó este proyecto cultural Bytes? Cultural Bytes empezó... .org. .org empezó exactamente en el 2011, hace como 13 años. Y nosotros estamos felices porque empezábamos pues de vez en cuando en unas escuelas que sí, venga, vamos a hacer esto. Pero resulta que vimos que en muchas escuelas aquí, por lo menos en California, las escuelas de doble inmersión, el énfasis era mucho en gramática. Entonces, las drújula y repita. Entonces, resulta que los niños, pues sí eran unos grandes grammarians, sabían de gramática. Pero quiero agregarle ahí, ahora que hablas de Dual Immersion, este programa le ha facilitado mucho a mis hijos, que ahora son adultos, hablar los 2 idiomas muy bien. Sí. Dual Immersion hay unas en elementaria y high school. Sí. Ellos lo tuvieron por muchos años. Y vale mucho la pena, uno de precisamente. mis hijos gana más dinero que el otro porque habla mejor español que el otro. Exacto. Pero fueron nacidos aquí. Exacto. Esos programas son buenísimos. Sin embargo, muchas veces, como en nuestros países los conceptos de dual immersion es considerado bilingüe. ¿Okay? Y nuestras escuelas bilingües son, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, que era la escuela del Liceo Francés, era todo sobre Francia. No hablaban de Suiza, no hablaban de Canadá, hablan de Francia. Entonces, en ese sentido es bilingüe. Entonces, uno cuando metía a los estudiantes en nuestros países, uno estaba pagando por la cultura de ese país. Aquí, los dual immersion no es tanto ese país, sino esa cultura. Pero esas mismas escuelas adolecían de tener cultura de esos países. Entonces esperaban que las mamás, que a su vez estaban en el problema de asimilarse, entonces es un problema que no se resuelve. Por eso es que en muchas escuelas, muchos distritos ya nos contratan, porque dicen necesitamos el componente cultural para que los programas tengan más fundación. Mira, Jackie, me acabas de hacer recordar una cosa muy interesante que me dijo un maestro. Dice, para que tu hijo salga adelante, se necesitan de 3 personas. El maestro, el padre y el muchacho. Los 3 tienen que estar al mismo nivel con ganas de salir adelante, porque no se puede uno solito aprender. Pero sígueme contando de este programa que está súper interesante y háblanos dónde podemos encontrarte y más cosas antes de que se nos termine el tiempo. Pues nosotros estamos en donde nos llamen. Nosotros vamos y hacemos unas cosas que se llaman los Language Academies. Estamos después de clase, 90 minutos 2 veces a la semana en las escuelas que nos piden, y nosotros enseñamos español y mandarín, y lo hacemos desde un punto de vista cultural. Es decir, todas las personas que trabajan con nosotros, aún con el problema de la inmigración, son personas nativas que han tenido experiencias dando clases tanto en español como en mandarín, y tienen una manera donde involucran los juegos. Entonces eso por un lado. Pero también hemos visto que los niños como necesitan apoyarse con guías y con material mucho más lúdico. Entonces nosotros hemos diseñado libros. Por ejemplo, tenemos un libro que acaba de salir que se llama Libertad, que está en 4 idiomas y que está con música, que eso lo escribió la autora Amalia Lowe, que es una autora colombiana, que acaba de sacar otro que se llama Belleza. Tenemos unos materiales impresos que son unos zines en donde el estudiante, a partir de lo que le hemos enseñado a nivel cultural, puede crear su propio material poniendo pegantinas en un material para que pueda él recitar lo que retuvo de la clase que aprendió. Entonces tenemos muchísimas cosas que buscamos que los niños aprovechen cuando aprenden con nosotros, que puedan retenerlo de una manera diferente, que no sea solamente memorizando, que no sea algo repetitivo, sino más bien ellos lleguen a sus clases, aun cuando no son de herencia hispana, decir, mami, yo no sabía que el tiburón sarda de Nicaragua, yo no sabía, porque eso, aquí entre nos, muchas de las razones por las cuales yo quería aprender
el español era yo quería viajar a toda Latinoamérica. Como no pude, pues decidí crear un programa donde yo puedo aprender sobre las diferentes cosas interesantes con un niño sobre Latinoamérica y Francia y en general. ¿Y ustedes tienen alguna presencia en el internet donde podamos ver más Sí, de lo que cómo no. tú estás hablando? Sí, como no, en www.cultural-bytes.org, ahí estaremos. ¡Wow! 3 mundos, francés, inglés y español. Yo con el inglés y el español tengo suficiente y tú con 3 mundos. ¿Y qué no ha sido lo más difícil en tu vida con todo este viaje, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has mirado, con todo esto? ¿Cómo ves la vida? Pues yo pienso que en el mundo de la comunicación, el tener más es como el internet, que si uno tiene tanta información, uno a veces se pierde con tanta información, a veces tantos idiomas puede permitir que uno se pierda si uno no tiene un mensaje claro. Entonces uno debe tener un mensaje claro de lo que quiere decir para que efectivamente lo escuchen a uno. Interesante. Bueno, y antes de irnos, Jackie, ¿le gustaría decirle a esa cámara que allá nos están mirando algún consejo a estos inmigrantes que en este momento se sienten perseguidos, que se sienten mal, que no se sienten bienvenidos? ¿Qué podrías decirle a ellos? Mándales un mensaje con todo cariño a esa cámara. Pues primero que todo, lo siento mucho que estén en una situación de temor, aun cuando tienen tanto que aportar, tenemos mucho que aportar, y que se sientan respaldados por el hecho de que aun cuando en nuestros países 1 más 1 es 2, en el sentido de que español más inglés es 2, aquí en Estados Unidos pareciera que no sumara saber otro idioma, y sí lo suma. Y si uno no cambia esa mentalidad de pensar que no suma, pues nos vamos a dejar apabullar, y no podemos dejarnos apabullar. Tenemos que seguir con la fortaleza que nos dio llegar hasta acá, porque llegamos hasta acá. Entonces, si podemos llegar hasta acá, ya la mitad del trabajo está hecho. Todo el resto es ganancia. Jackie, gracias por haber estado con Muchísimas nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos todos los lunes a las 10 de la noche. No dejen de vernos. También ahora estamos en las redes sociales. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien. Bye. Muchas gracias. Wow.